Tierra. Se hace escuchar a través de información medioambiental, entrevistas, música. Comenzamos acá en La Voz de la Tierra. Ya mismo podés comunicarte al 4754-2718 o vía WhatsApp al 11 26 15 105 1. Estamos en vivo transmitiendo para todo el mundo, acompañados acá como siempre, gracias en la operación técnica a Guido, acompañando a la gente que nos acompaña, que nos sigue siempre acá en La Voz de la Tierra. Como siempre, La Voz de la Tierra, generar acciones positivas, un despertar de conciencia, y en esta oportunidad te cuento como siempre, y ya sabes, colabora con la Fundación Los Niños del Mañana, voluntarios que se encargan de asistir a niños y familias en zonas de alta montaña de precordillera acá en Argentina. Para más info podés ingresar al sitio web www.losniñosdelmañana.org.ar. Para el próximo reparto del mes de junio se está recepcionando azúcar, así que podés sumarte y colaborar con los niños, con las familias, ingresando al sitio web www.losniñosdelmañana.org.ar. Te cuento hoy en La Voz de la Tierra, te vamos a formar un poco sobre los riesgos invisibles para la salud humana y de cada ser vivo que habita este planeta, acerca de los campos electromagnéticos, las emisiones por antenas que llegan a nuestro campo físico y áurico, qué riesgos afrontamos. Actualmente las empresas de telecomunicaciones, con el apoyo de los gobiernos, están desplegando la red inalámbrica de quinta generación a fin de tener hogares más, entre comillas, inteligentes y ciudades más inteligentes. Desde una heladera, por ejemplo, hasta pañales para bebés tendrán antenas y microchips, conectándose de manera inalámbrica a Internet. Lo que no se reconoce es qué es esto, justamente, que va a tener un impacto muy fuerte en la salud, en la tuya que me estás escuchando, en las de tus hijos, nietos, sobrinos, en el reino animal, vegetal, en los bosques, como también en el medio ambiente a nivel mundial. Efectos tales como tumores cerebrales, autismo, cáncer, abortos espontáneos, cambio en la expresión genética, Alzheimer, asma, diabetes, tumores de tiroides, en el colon, por nombrar algunos. Vamos a hablar de las normativas vigentes y para ello, en esta primera etapa de este lunes 1 de mayo, le damos la bienvenida acá en La Voz de la Tierra al doctor Franco Giglio. Él es fundador de Motesa, Movimiento por Telecomunicaciones Sanas, abogado ambientalista y asesor letrado. Nos va a estar acompañando también Rodolfo Weiger, coordinador de Motesa, Movimiento por Telecomunicaciones Sanas, y el doctor Rodolfo Touset, doctor en radioquímica, ya desde el año 1962 ocupó diversos cargos en la Autoridad Regulatoria Nuclear, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, dirige el CIPRASEM, Comisión Interamericana de Protección Radiológica de Campos Electromagnéticos y Radiaciones No Ionizantes. Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Hola Carolina, buenas tardes. Franco, un gusto. Comenzamos con vos. ¿Cómo estás, Franco? Bien, muy bien, festejando. Un saludo a toda la audiencia y especialmente a los trabajadores que en este momento están trabajando. Muchas gracias, Franco. Y Franco, como mencionaba anteriormente, y ya arrancamos con vos y quería preguntarte cómo es que surge la idea de fundar y dar vida a Motesa. Bueno, resulta que en el país tiene alrededor de 2.400 municipalidades. Esos municipios, cada uno de esos municipios tiene lo que se llama el poder de policía, así se le dice jurídicamente, que es la facultad de tutelar o de poner el imperio, ¿no es cierto?, sobre actividades. O sea, el municipio tiene el poder de policía sobre la actividad de instalación de antenas de telecomunicaciones. Y ese poder de policía no lo está ejerciendo, según venimos advirtiendo nosotros hace ya tiempo, como manda la ley. Entonces, en general, las empresas de telecomunicaciones instalan antenas de telecomunicaciones
por fuera de lo que manda la ley. Entonces, el vecino se dirige, el vecino al que le instalan una antena de telecomunicaciones cerca de su casa, de una escuela, de un cuartel de policía, bueno, el vecino se dirige al municipio y pide que le informen, por favor, qué pasa que está instalando esa antena y que le muestren los papeles para ver que está todo en orden. El municipio generalmente no puede proveer o suministrar todos esos papeles que necesita porque las antenas básicamente están en infracción a la ley. Entonces, como en todos los municipios se replica lo mismo, como esto es lo que pasa del norte al sur del país, en todos los municipios está sucediendo lo mismo, una cierta cantidad de vecinos se ha agrupado de distintos municipios de distintas provincias del país para pedir a una autoridad nacional supraordenada, digamos, a los municipios, que de alguna manera se comience con la regularización de esta cuestión, porque el pedido o el reclamo que un solo vecino de, por ejemplo, el municipio de San Rafael, provincia de Mendoza, haga su municipio y que eventualmente, con todo el viento a favor, obtenga una resolución favorable, no va a poder ser utilizado por el vecino de la ciudad de Carmen de Patagones, de provincia de Buenos Aires. Entonces, mejor, ¿por qué no unir fuerzas y hacer todos un pedido ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, como el que se ha realizado, como el que realizaron los vecinos de Motesa, o ante el Ente Nacional de Comunicaciones? La idea es economizar recursos yendo todos juntos a pedir a una misma persona, Carolina. Exactamente. Vos lo decías, Franco, y hay muchísimas personas en distintas partes del país que están también con distintas situaciones a nivel salud, más allá de que sabemos que hay fumigaciones, lo de las antenas es un tema que la verdad ya hay que tomar, como escuchamos anteriormente, no en 3 meses, en 5 meses, sino ya hay que tomar medidas justamente para despertar conciencia y para que también los responsables en el gobierno y los que estén a cargo, digamos, tomen las medidas que corresponda para analizar esto. Estuve leyendo que son más de, si no me equivoco, corríjanme, más de 100 veces, digamos, la potencia que Argentina está permitiendo a comparación de otros países, y eso es tremendo. Sí, Carolina, eso es algo que sería bueno que lo conteste Rodolfo Tauset porque tiene las credenciales técnicas. Bueno. Así que yo le daría pie a él. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Gracias, Caro. Mirá, no solamente que la potencia instalada aquí y la potencia del campo de alguna manera es superior al que hay, por ejemplo, en Rusia, en Italia, en Suiza, sino que además no se cumplen los principios de radioprotección. Y esto es fundamental. O sea, no solamente tiene que haber un límite para la potencia, sino que además hay que permitir las cosas cuando están justificadas. Y no está justificado un montón de usos de los campos electromagnéticos. Acá lo que tenemos como paraguas, digamos, es que la OMS dijo hace unos meses, señores, no hay una autoridad de control de los campos electromagnéticos, de la misma forma que sí lo hay para las radiaciones ionizantes. Acá tenemos la ARN para que cualquiera que quiera usar material radioactivo para usos médicos o quiera usar un equipo de rayos X, etcétera, tiene que pedir una autorización, tiene que estar calificado. Eso que va a hacer tiene que ser autorizado y se establecen límites, controles, inspecciones, etcétera. Acá no hay ningún control. O sea, no hay ningún control en lo que tiene que ver con la salud, porque esto afecta a la salud. Entonces, no hay ningún control, hay simplemente una empresa que distribuye las frecuencias, le dice, bueno, esta banda le toca, ¿no es cierto?, a Movistar, esta banda le toca a Claro, esta banda le toca al otro,
pero eso no es de alguna manera controlar. El organismo que de alguna manera opera y emite tiene que estar calificado. Así que está eso entonces, que no cumplen con lo que dice la OMS, y además también hay un organismo internacional reconocido por todos, incluso la Argentina, que es el ICNIRF. Y el ICNIRF sacó en el 2020, después de muchos años de pelea, porque al principio no cumplían las razones por las cuales fue creado, creó una norma que son los principios del ICNIRF 2020 que dice: señores, hay que cumplir con los 3 principios de radioprotección, que son la justificación, la optimización y el establecer límites. Y eso no se cumple. Bueno, esto es lo que hace a la parte legal. Pero a la gente le interesa fundamentalmente decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? O sea, ¿por qué necesitamos una autoridad? Bueno, ocurre que cuando nosotros nos exponemos a un campo electromagnético, en forma, yo diría, inmediata, no sé, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, pasan un montón de cosas en nuestro organismo. Por ejemplo, se forman radicales libres, se forman en todas nuestras células productos oxidativos, reactivos, en inglés se llama ROS, eso, productos reactivos oxidantes, y eso de alguna manera destruye el equilibrio existente. Aparecen radicales libres que el organismo tiene mecanismos de control. Cuando aumentan mucho, como eso puede afectarnos, entonces hay enzimas que producen cosas, el glutatión, por ejemplo. O sea, hay un sistema de equilibrio naturalmente, que no es necesario explicarlo, pero el organismo funciona porque hay una serie de medidas que se toman a partir de que hay amenazas. Y la otra cosa también que ocurre es que, además de producirse esos productos, ocurre que se disminuye la capacidad del organismo para defenderse. Nosotros cuando ingresa algo extraño, sea químico, físico, etcétera, tenemos algo, unos cosas que se llaman células T, que son nuestros soldados, la policía, que cuando entra algo que no es adecuado, es extraño, no es reconocido, eso es atacado. Y esas células T las produce algo que se llama una enzima que se llama calcineurina. La calcineurina es inhibida por los campos electromagnéticos. Y es inhibida, y todo esto que estoy mencionando ocurre a valores muy inferiores a los límites. O sea que aunque se cumplan los límites, igual estamos mal. Y esto, de alguna manera, la normativa dice que no se puede aceptar. No podemos aceptar en el organismo que ocurran lo que se llama técnicamente efectos determinísticos. O sea, por encima de un determinado umbral pasan cosas que son más graves, ¿no es cierto?, cuanto más potente es digamos, el campo al que estamos expuestos. O sea que esto que estoy diciendo no lo digo yo. Hay 300 trabajos. Esto que digo yo está en trabajos donde unos trabajan con la saliva, otros trabajan con los linfocitos de la sangre, otros trabajan con semen, porque se observa además que cambia la capacidad y la motilidad de los espermatozoides. Esto se ve en personas, se ve en vivo, se ve en laboratorios, se ve en ratas. O sea, esto es muy largo. Sería muy largo hablar de todo. Simplemente les quiero decir que ocurren un montón de fenómenos en forma inmediata, ¿no es cierto?, irradiando por ahí 5 minutos o media hora, o sea, exponiendo a los animales a un teléfono celular, etcétera. Y esto no debe ocurrir y no debe ser aceptado. Hay además también cosas más gruesas, como, por ejemplo, esto no es solamente el celular, esto es simplemente la cercanía de una antena. Hay trabajos que se acaban de publicar donde se hacen estudios en 40 países distintos. O sea, y en todos ocurre lo mismo.
O sea, en todos ocurre este fenómeno que afecta al organismo y que además es el inicio de un proceso de cancerogénesis. Cuando yo de alguna manera ataco de esta manera al organismo, el ADN se modifica y puede ocurrir de que aparezcan células modificadas que crecen en forma de alguna manera desenfrenada, y eso es de alguna manera el comienzo del cáncer. O sea, esto no lo podemos de ninguna manera aceptar porque no cumple con las normas. Así que bueno, eso es de alguna manera la primera parte. O sea, pasan cosas que podemos evitar simplemente cumpliendo las normas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto, Rodolfo. Muy claro, Rolo, como me dijiste. Sí, partamos de que el daño es tremendo, hablando ya del daño en el ADN, en la ruptura de estos millones y millones que tenemos, digamos, en las células. Y una de las preguntas que nos acercan los oyentes es, por ejemplo, bueno, con un celular de tecnología 4G, 3G o 2G, las ondas del 5G son recibidas de la misma forma e intensidad que un celular 5G. Mira, cada tecnología tiene sus particularidades. O sea, si yo uso una tecnología 4G, hay protocolos, hay forma de transmitir, forma de recibir, o sea que es como si yo quisiera ponerle, ¿no es cierto?, no sé, un repuesto de Ford a un Chevrolet. No necesariamente va a funcionar. Entonces, esto es muy importante. Pero lo que hay que decir es que cuando vos pasás, por ejemplo, de 4G a 5G, necesitas, porque el alcance del 5G es menor, el 5G es frenado por los árboles, por el aire, tiene un alcance mucho menor. Entonces hay que aumentar la potencia. Y cuando aumentar la potencia, la dosis que recibe la gente es mucho mayor. Y esto ya se ha probado. Esto ya ha ocurrido porque en Estados Unidos en el 2020, cuando aparece la pandemia, ¿qué pasa? Había ciudades que tenían 4G y otras que tenían 5G. Hay un estudio de Havas y Cien muy importante, donde ellos observaron qué pasaba en las ciudades con 4G y qué pasaba en las ciudades con 5G y compararon. En las que tenían 5G, debido a la mayor dosis, la cantidad de gente que se de alguna manera enfermaba era mayor y la cantidad de muertes era mayor, pero el doble o el triple. O sea que esto es algo muy probado. Obviamente, esto es malo, pero cuando yo aumento la potencia, aumento la dosis, los daños son mayores. Clarísimo, Rolo, muy bien. Vamos quería hacerle una pregunta a Rolf Weiger. ¿Cómo estás, Rolf? Hola. Bienvenido acá en La Voz, y quería preguntarte primero, bueno, vos como coordinador, ¿qué significa y por qué esta actividad, lo que hacen en Motesa? Mucha gente que está preguntando, digamos, cómo contactarse y qué actividades hacen. Contanos un poquito. Bueno, para completar un poco lo que había empezado a contar Franco, Motesa nació a mediados de noviembre del año pasado por una inquietud. Una periodista de Necochea había escuchado una nota que le habían hecho a Franco, porque Franco ya desde el 2008 que está activo en su ciudad natal respecto de la nocividad de las antenas y presentando notas y haciendo una movida bastante importante. Pero como él lo explicó bien, era muy puntual y era solamente de ahí. Esta periodista lo llama y empiezan a charlar, ver de qué posibilidades habría de hacer lo mismo en su ciudad, es decir, en Necochea, y de ahí surge la idea de hacer un movimiento a nivel nacional para involucrar a todos los municipios,
justamente por lo que explicaba Franco, que cada municipio tiene sus normativas propias. Bueno, a raíz de eso surge Motesa, que en ese momento no se llamaba todavía Motesa, y se redacta, Franco más que nada redacta una nota elevada al Ministerio de Salud para reflotar una comisión que se había formado, que la fundó Rodolfo Toussaint hace muchos años atrás, después fue cajoneada, por decir de alguna manera, y esa comisión se supone que debería haber estado analizando y regulando la emisión de radiaciones desde el año 2009. Como eso no se cumplió, en la nota se pedía que refloten esa comisión y que se pongan a trabajar y hacer una actualización, porque desde el 2009 a hoy no cambió en nada. Sigue las normativas de aquel entonces y la tecnología obviamente ha cambiado mucho. Es lo que explicaba Rodolfo recién. No es lo mismo la radiación que recibíamos en el 2009 o en el 2010 que la que estamos recibiendo en este momento. Y bueno, a raíz de esa nota que se presentó, no me acuerdo ahora si fue el 12 o el 7 de diciembre, o sea, poquito menos de un mes de creado el movimiento, logramos juntar alrededor de 300 firmas en distintos municipios de todo el país. Esa nota fue contestada con bastante dilación, pero aceptaron reflotar el CIPERNI, que es esta comisión interdisciplinaria, y nos contestaron que el día 5, es decir, este viernes, se van a reunir porque en el artículo 6 de la normativa de la creación del CIPERNI figura que está la posibilidad de integrar dentro de esa comisión que está formada solamente por organismos estatales, que participen expertos independientes y calificados. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el día 5 se reúnen solamente para votar si sí o si no van a incluir gente de fuera del Estado. Y lo que queremos lograr con estas entrevistas que estamos haciendo en distintos medios es visibilizar que tienen que tener en cuenta la opinión de expertos fuera del Estado, porque si no, no es creíble las resoluciones que tomen después, porque sabemos bien que sería sesgada la información. Eso por un lado. Bien, eso fue el inicio de Motesa. Al mes siguiente de presentada la nota al Ministerio de Salud, se preparó otra nota mucho más extensa, con 256 carillas, entre las cuales hay muchos enlaces que llevan a estudios realizados, como los que mencionaba Rodolfo Toussaint hace un rato, pero esta vez dirigido al ENACOM. Y en esa ocasión se juntaron 1.500 firmas en muchos más municipios de todo el país. O sea que el movimiento creció de una manera exponencial. Esa sería la segunda gran acción que logró Motesa. El ENACOM aún no contestó, sigue guardando silencio. Y hay otra nota en carpeta que por ahora la hemos frenado un poco, que es una nota también al Ministerio de Medio Ambiente, justamente por lo que mencionabas, Carolina, al principio, que es el impacto que está teniendo esta tremenda radiación sobre la vida silvestre y, por supuesto, todo lo que es. Hay estudios hechos, por ejemplo, que en campos la fruta no madura o se cae cuando está verde, plantas quemadas del lado donde está ahí cercanía de una antena. Es tremendo lo que está pasando y lamentablemente no tenemos el más mínimo eco de parte de los medios masivos de comunicación. No sé si hasta ahora fui claro, si quieres que agregue algo más.
creo que dije todo. Clarísimo, Rolf. Ese día 5, ahora próximo, el 5 de mayo, que es un cónclave, digamos, va a estar, se va a transmitir, de alguna manera vamos a poder ser partícipes o solo va a ser una reunión exclusiva, va a quedar grabado. Eso debería contestarlo Franco, creo que iba a elevar una nota justamente al Ministerio de Salud y dirigido a la comisión esta, al CIPERNI, para exigir que la televisen o por lo menos la graben, o eventualmente que permitan a gente de Motesa o a alguien cercano a estar presentes y que expliquen en caso de una votación negativa por qué no, o sea, cuáles son los argumentos, y que hagan un acta de esa asamblea para que quede registrado. Perfecto. Bien, Franco, la palabra con vos y decirte primero también estas normativas que ya desde hace tiempo evidentemente no se están cumpliendo. ¿Qué panorama ves vos como abogado, como asesor ante esta situación? Bueno, primero complementar lo que decía Rolf. Efectivamente, se ha solicitado en la presentación del 7 de diciembre, Motesa pidió que cuando se reúna el CIPERNI, que es la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, que se reúna, que esa reunión quede grabada y en lo posible sea transmitida vía streaming, para que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de analizar cómo nuestros representantes dicen que sí o que no, cómo razonan, qué argumentos dan ante el pedido de casi 300 personas, como decía Rod recién, para que se integre al CIPERNI, que se sume una silla más a esa mesa, y dentro de esa mesa se sienten personas expertas. Concretamente, Motesa ha pedido o ha propuesto al doctor Touset para formar parte del CIPERNI, ¿no es cierto?, para aportar información que probablemente no esté en conocimiento, porque la información es vastísima, en conocimiento del Estado. En Estados Unidos existe un organismo similar a nuestro ENACOM, y hay una ONG que está lidiando con el tema de actualizar la normativa, porque allá lo que ellos plantean es que la normativa de 1995, que aquí desde la misma fecha rige la cuestión de los criterios de inocuidad para la salud de las personas de las radiaciones ionizantes, esa legislación ha quedado desactualizada. Entonces lo que pediríamos las personas civiles no miembros del Estado es que se actualice esa normativa, ¿no es cierto? Quizás el doctor Touset puede explicar con más detalle en qué cuestiones se ha quedado desactualizado, más allá de que ya dio un panorama bastante claro. Pero sucede esto. Exacto, sí, Franco, sí. Hay alrededor de 11.000 páginas en Estados Unidos, en un juicio muy similar a lo que está pidiendo, que ha llegado a los tribunales en Estados Unidos y que tiene un objeto muy similar al que Motesa está planteando ante el Ministerio de Salud. Hay 11.000 páginas de estudios, 11.000 páginas no de estudios, sino de abstracts. Sería 11.000 páginas de resúmenes de estudios que le estarían diciendo a las autoridades: miren, la legislación que ustedes están aplicando hasta ahora, que es de 1995, ha quedado desactualizado, justamente porque acá le estamos mostrando, hay 11.000 páginas que dicen que desde el 95 hasta ahora ocurrió una serie de eventos académicos, científicos, que han quedado registrados y que es necesario tener en cuenta para mejor proteger a las personas. Sí, yo quisiera agregar, si me permiten, que ¿por qué actualizar? Es decir, en este momento las radiaciones electromagnéticas se están tratando de acuerdo al estatus, a la calificación que se le dio hace 12 años, en el 2011. En el 2011 se reúne un organismo muy importante, que es el que de alguna manera
juzga estas cosas, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. ¿Qué pasa? Se reúnen y ya tenían datos claros, concretos, de el efecto cancerígeno de los campos electromagnéticos en el hombre. Ya se había hecho un estudio en Interfon donde se veía que los que usaban, y esto te digo, en tiempo en que el teléfono se usaba muy poco, estamos hablando del año 2000, hace 20 años. Entonces, pero de todas maneras se observaba que aparecían tumores cerebrales como meningioma y glioblastoma con mayor potencia y mayor frecuencia en aquellos que usaban celulares, ¿no es cierto? Un 40% más, el meningioma lo mismo, también había aumentado, etcétera. Entonces, cuando se reúne el IARC, esta agencia internacional, dicen, bueno, esto está muy claro, pero no tenemos experiencia sobre animales. Y para confirmar de que esto es así, porque con los hombres no se pueden hacer experiencias, ¿no es cierto? Con los hombres uno tiene que, medir lo que puede, pero no se pueden hacer las experiencias. Con animales sí. Entonces, se sometieron animales, y esto ocurrió hace 2 o 3 años en Estados Unidos, el estudio NTP, el National Toxicological Program, donde pusieron, ponerle 1000 ratitas, a la mitad se las exponía a un celular, que el celular se prendía y apagaba cada 10 minutos, y a otras ratas se las tenía blindadas dentro de cajas para que no entrara nada de radiación. Las ratas irradiadas, las ratas macho, tuvieron un 3%, de un 3 a un 5% de cáncer, mientras que las ratas testigo no la tenían. La misma experiencia lo hicieron los italianos en el Instituto Ramazzini y descubrieron lo mismo, pero con dosis mucho menores. O sea, dosis 10 o 100 veces menores a la exposición que uno tiene con un celular. Pero ellos hicieron algo distinto. Dejaron que las ratas se murieran solas. No las mataron a los 2 años como ocurrió en Estados Unidos. Entonces, como les dieron más tiempo a los tumores para que se desarrollaran, encontraron prácticamente las mismas resultados. O sea que lo que estamos usando en este momento es algo que se hizo hace 12 años, cuando todavía no había experiencias con animales. Ahora que las hay, la OMS y el IAR se va a reunir, pero se va a reunir dentro de 1 año o 2 años. Y cuando saquen las conclusiones va a pasar mucho tiempo, y de mientras se va avanzando. O sea que está claro de que hay que cambiar, porque lo que está desactualizado no es solamente la legislación argentina y la americana y la de todos los países. Está desactualizado la calificación que le dio el IARC. Y esto es muy grave, porque ahora se sabe, porque la conclusión de estos estudios fue de que es claramente cancerígeno. Y a esto se acompaña de que se han hecho estudios en los países sobre la relación entre el uso del celular y los tumores cerebrales. Y se ha observado que han crecido factor 4, factor 5. O sea, se ha multiplicado por 4 el número de tumores que había. Si nosotros calculamos que esto ocurrió en todo el mundo, esto equivale aproximadamente a 5 millones de muertos debido a tumores. Esto es una cosa muy grave. ¿Ustedes imaginan que han encontrado en las ratas un 3 a un 5% de cáncer en las ratas irradiadas? ¿Qué va a pasar en la humanidad? ¿No es cierto? Con, 4.000, 5.000, 6.000 millones de usuarios de celulares. Un 3% es una barbaridad. Implica millones de muertos. O sea que esto no puede continuar así. Incluso nosotros acá no tenemos, lamentablemente, estadísticas de tumores cerebrales. Tenemos solamente, el Instituto Nacional del Cáncer tiene solamente estadísticas sobre tumores de mama.
pero no de tumores cerebrales. Hemos tratado, yo formo parte del Instituto Nacional del Cáncer, estoy en una comisión consultiva y estamos tratando de que esto ocurra. Pero sí hay acá en el país experiencias con otro tipo de tumores, que son los neurinomas del acústico. Y uno de los médicos cirujanos que opera esos tumores, forma parte de la comisión nuestra del CIPRACEM. Y esto se ha multiplicado por 10. Repito, en 10 años, la frecuencia de neurinomas del acústico en la Argentina, por lo menos en un servicio importantísimo que atiende a muchos como es el FLENI, se multiplicó por 10. Y además, les cuento, cambió la edad. Antes los tumores aparecían normalmente en personas mayores por lo menos de 50 años. Ahora aparecen chicos de 15 años. Entonces, esto es grave. Por lo menos merece un estudio. Por lo menos merece una actualización de la normativa. Y hasta tanto tengamos, de alguna manera, una nueva decisión del IARC, es necesario evitar lo evitable. Y hay varias formas de evitar lo evitable. Por ejemplo, dejar solamente la comunicación inalámbrica para la comunicación de las personas, no para propaganda y publicidad. Porque la mayor parte de la información y la mayor causante de la dosis que recibimos es la publicidad, cosa que se puede eliminar. La otra fuente que se puede cambiar en forma instantánea ya, simplemente tomando una decisión, es lo que se llama geolocalización. O sea, nuestro celular nos irradia, porque nuestro celular emite en forma automática, sin que nosotros lo podamos parar, una señal para decir dónde estamos, de forma que el sistema conozca cuál es la antena que tiene que utilizar para mandarnos un mensaje. Esto es insólito. Esto podría de alguna manera hacerse de otra manera si alguien pensara en la salud de la gente. Se podría hacer, por ejemplo, que cuando uno se mueve, uno manda la señal, bueno, ya no estoy más acá, estoy en otro lado, mandando la señal ya se sabe. Esto ha ocurrido durante la pandemia, donde la gente se quedó en su casa durante 3 meses sin salir, y el teléfono está permanentemente irradiando al que lo tiene encima. Por eso que se recomienda tenerlo en principio en modo avión y no tenerlo nunca prendido sobre el cuerpo. Pero bueno, hay un montón de decisiones que se pueden tomar en forma inteligente, ¿no es cierto?, sin esperar de que se reúna el IARC, y además hacerle caso a la OMS, que pide que haya un organismo de control que sugiere la OMS que sea un organismo multidisciplinario. O sea, tiene que estar integrado por médicos, por biólogos, por epidemiólogos, como ocurrió cuando fue la pandemia, que se conformó una comisión que asesoró, ¿no es cierto?, al presidente y a todos, y pasamos por un periodo maravilloso en los cuales, independientemente de los partidos, se pusieron todos de acuerdo en que había que hacer cosas y se sentaron juntos. Acá hay que hacer lo mismo, hay que sentarse y decir, ¿qué hacemos contra esto que es una amenaza para la humanidad y una amenaza para nuestro país? O sea que esto es un poco la razón por la cual hay que hacer la actualización, porque los datos actuales indican de que el cáncer no es algo posible, es algo real, ocurre. Hay una reciente trabajo en Corea donde se observa además no solo los tumores cerebrales que han aumentado, sino que han aumentado aquellos que están debajo en el lóbulo temporal o el lóbulo frontal, que son los más irradiados, porque son los más cercanos al oído, a la oreja. Entonces, hay montones de informaciones que es lo que tiene que de alguna manera tomar una comisión de estudio y decir, bueno, esto lo tenemos en cuenta y de alguna manera tomamos estas medidas para proteger a la gente. Estamos trabajando en forma independiente con
un grupo muy importante de especialistas del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que dirige el doctor Quirós, donde estamos trabajando para justamente crear medidas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, para proteger a la gente. Pero todavía estamos en eso, digamos. Así que esto es lo que yo les podía comentar respecto a la necesidad de actualizar. Hay información que antes no había y entonces no podemos seguir usando las conclusiones de antes de haber tenido los datos que ahora realmente tenemos, ¿no? Así que eso es todo. Exactamente, Rolo. Pregunta Franco, ¿la gente puede acceder a las notas presentadas al CIPERNI y al ENACOM? Sí, Carolina, tienen que ingresar a www.motesanas.blogspot.com. Es el blog de Motesa. motesanas.blogspot.com. Ahí están las presentaciones que se hicieron, las 2 presentaciones que se han hecho. Perfecto. Y también van a encontrar algunos videos de algunas charlas que se han organizado, entre las cuales hay una del doctor Tauset, en la que profesionales o personas con cierta experiencia nos cuentan a las personas que tenemos conocimientos básicos sobre la peligrosidad de las radiaciones. Bien, Franco. Y otra de las preguntas que nos acercan los oyentes desde Bahía Blanca, ¿cuáles son las normativas, que tienen que cumplir las antenas de telefonía móvil en las zonas urbanas, los organismos regulatorios y de denuncia frente a incumplimientos que nos pueden contar? La normativa, como decía al principio, hay 3 órdenes de normativa. Uno más cercano al vecino, que es el orden municipal. Allí el municipio controla que una antena que se erige está cumpliendo con las normas de construcción de obras privadas, ¿no es cierto? Que tiene que tener una determinada altura, ciertas normas de seguridad para que ante una fuerte ráfaga de viento no se desplome. Pero además, el municipio debe controlar que existe el cumplimiento de la normativa nacional, que es la normativa a la que hacía alusión Rodolfo al principio, que es, hay un órgano a nivel nacional que otorga las licencias, y dice, Movistar va a tener la banda tal, personal tal otra. Entonces, esa es otra normativa, de tener en regla, como si usted quiere comenzar con un emprendimiento de una radio FM, lo primero que tiene que hacer es comprar o adquirir o licenciar en el ENACOM la banda, ¿no es cierto? 94.5, por ejemplo, 95.7, por ejemplo. Eso el ENACOM se lo adjudica a usted y usted es el único vecino que puede utilizar y explotar esa frecuencia. Eso se hace a nivel nacional. Y después existe también una autorización ambiental, generalmente, que la otorga la provincia, que tiene que ver con la denominada evaluación de impacto ambiental que realiza la empresa que solicita la autorización para instalar una antena y que concluye con una declaración de impacto ambiental que es un acto autorizatorio de parte de la provincia. Acá en San Rafael, la evaluación de impacto ambiental requiere sí o sí que los vecinos que están alrededor de la antena hayan sido escuchados en una audiencia pública antes de que la audiencia sea instalada. Caso contrario, debe desmantelarse. Entonces, acá en San Rafael lo que hemos descubierto es que todas las antenas que están instaladas están en infracción porque en ningún caso se hizo esta audiencia pública con los vecinos del lugar. Una audiencia pública en la que le comunica el Estado y la empresa al vecino cuál es el proyecto que tienen en mente realizar en su barrio, qué antena van a colocar, cuántos metros va a medir, qué tipo de emisiones va a irradiar y como consecuencia de eso, qué posibles afecciones a la salud y al ambiente tiene. Bueno, a lo largo del país es esto que se llama, que es la evaluación de impacto ambiental, que cualquier proyecto de determinada envergadura debe cumplir,
a nivel país, desde el norte hasta el sur, como le venía comentando desde el principio, esto es algo que no se cumple. Y ahí hay una cuestión que subyace, que es importante mencionarla, porque está presente. La clase política no está prestando atención a esto, sea porque está distraída, sea porque quiere estar distraída. No hay en ningún color político una antena, en ningún departamento o municipio de ningún color político que sea, antenas regularizadas perfectamente. Es decir, atraviesa todo el arco político la cuestión de la falta de regularización de las antenas. Y la normativa que no se actualiza a nivel nacional, como decía Rodolfo recién, no es porque no quiere, porque no saben, sino es porque evidentemente todos saben que hay un problema, que hay que actualizar, que hay que enfrentar, y no lo hacen todavía, pero porque quizás la decisión es postergarlo o ralentizarlo o no tomar ninguna decisión y dejar que todo siga así, aún siendo que el costo de todo esto son enfermedades de personas y degradación del ambiente, ¿no es cierto? Totalmente, comparto. Evidentemente hay otro plan un poco más, digamos, exigente a nivel global para toda la humanidad, digamos, con todo lo que se está viendo, porque si ya hay estudios desde hace años, hay presentaciones, documentos, consejo deliberante, un montón de documentación y evidencias que se vienen llevando a cabo y no hay respuesta. Esperemos que este 5 de mayo seamos escuchados. Carolina, quería agregar algunas cosas a lo que dijo Franco recién. Sí. Aparte de que en ningún municipio, ninguna antena ha sido aprobado el estudio de impacto ambiental, como estas empresas, como cualquier empresa, mide sus costos-beneficio, cualquier burocracia típica que tenemos en todos los órdenes del Estado, les urge colocar las antenas porque necesitan prestar el servicio. Lo que estamos observando en muchos lugares y que escapa de cierta forma al ámbito, en el caso de un municipio, es que las empresas contratan con privados que tienen un terreno y le ofrecen una suma considerable de dinero, generalmente en divisas, para que les permitan instalar una antena ahí. Entonces, con que el dueño del terreno autorice la instalación de la antena queda fuera del ámbito municipal. Pero por supuesto a ese vecino no le dicen los efectos que pueda tener una antena en el patio de su casa. Y el accionar ya de la ciudadanía sería ir directamente contra el vecino. Y lo que decía Franco de que los vecinos tienen que testificar de que están de acuerdo que eso se instale, no se está cumpliendo. Ni cuando lo instalan en un terreno público, que podría ser un terreno fiscal, o en un terreno privado. No sé si soy claro con lo que quiero decir, que cuando hay que accionar contra un vecino ya la cosa se pone más complicada porque uno tendría que iniciarle un juicio o un apercibimiento. Y nos ha pasado acá en mi localidad, por ejemplo, solamente por querer ir y medir con un aparato de medición a ver cuánto estaba emitiendo la antena que estaba en el patio y nos sacaron corriendo con un palo. Entonces, exacto, claro. Es complicado y no le cuentan a ese vecino cuál es el problema. Él recibe un dinero y listo, dice, total, tengo el patio ahí inútil, prefiero sacar unos pesos. Eso es muy importante, o sea, lo que no se puede dejar de hacer es informar a la gente. En Estados Unidos hay una ley, en algunos lugares, que se llama el derecho a saber, right to know. O sea, no puede ser de que alguien esté usando un material que es 1000 veces más cancerígeno
que las radiaciones ionizantes y la persona no esté enterada. No puede ser que a una mujer le digan que tiene que tomar cuidados cuando se hace una radiografía de abdomen si está embarazada, y no le digan de que 1000 veces peor es llevar un celular en el bolsillo. O sea, no puede ser de que la gente no esté informada. Y con respecto a las antenas, es fundamental lo que dicen. Tienen que estar autorizadas, pero además la antena tiene que estar justificada. Y yo te voy a dar un ejemplo hiper sencillo. Si vos caminás por la ciudad de Buenos Aires, los celulares tienen normalmente una aplicación que es para detectar señales de Wi-Fi. Vos en tu celular podés montar eso, es una aplicación sencilla, gratis, y vos podés observar que en Buenos Aires, en cualquier lugar que estés, siempre tenés no menos de 40 señales de Wi-Fi. Entonces, la pregunta que yo hago, si vos tenés 40 señales de Wi-Fi, ¿por qué además tenés que tener la señal y la dosis que provoca la antena de Personal, la señal y la dosis que provoca la antena de Claro, la señal y la dosis que provoca la antena de Movistar, y cuando haya 10 empresas vas a tener 10? Yo te pregunto, si vos, por ejemplo, te haces una radiografía de tórax, ¿qué pasa si te dicen, bueno, mira, ya sabemos cómo está, ya sabemos con esto podemos hacer el diagnóstico, pero además te vamos a pedir que te hagas 50 tomografías y 200 radiografías más? ¿Para qué? No sé para qué, pero hay otras empresas que también quieren ganar dinero. Esto es totalmente insólito. Uno va a Europa, por ejemplo, con su celular y uno no paga el RAM, ¿no es cierto? Uno se arregla con el Wi-Fi que hay en el hotel, con el Wi-Fi que hay en el aeropuerto, con el Wi-Fi que hay en un bar, en cualquier lado. O sea que uno realmente se arregla. Lo que pasa es que el Wi-Fi tiene un password, cosa que habría que anular, porque lo que hay que pensar es, primero, la gente. O sea, no es necesaria ninguna antena en ninguna ciudad, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. No son necesarias las antenas, no debiera haber ninguna. Entonces, las hay por intereses comerciales, ¿no es cierto? O sea que realmente con el Wi-Fi nos podríamos arreglar perfectamente. Eso es. Claro que sí, Rolo, es así. Bueno, la verdad se nos fue el programa. Los invitamos a todos los oyentes para mañana a las 19 horas, de 19 a 20, parte 2, para esta entrevista. Están más que invitados Franco Giglio, Rodolfo Weiger, Rodolfo Tausset. Les agradezco muchísimo. Se nos fue el programa con esta horita, pero vamos a continuar con las entrevistas, por supuesto, y mañana también recordando este conclave el 5 de mayo próximo. Gracias, Rodolfo, Rolo, gracias. Franco. Muchas gracias, Carolina. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Y a vos que estás escuchando acá en La Voz de la Tierra, dejamos tus preguntas, hubo muchas preguntas todavía para contestar. Mañana te invito nuevamente, la parte 2, martes 2 de mayo, 19 horas, acá en La Voz de la Tierra. Chau, chau. La Voz de la Tierra se hace escuchar a través de información medioambiental, entrevistas, música, acciones solidarias y calidad de vida, ofreciendo un despertar de conciencia a los oyentes y así atenuar el sufrimiento que a causa nuestra generamos al planeta. Nos encontramos todos los lunes de 18 a 19. La Voz de la Tierra. La Voz de la Tierra.